Dios les bendiga a todos. Es un gozo una vez más compartir juntos la palabra de Dios y seguramente Dios nos ha estado hablando en lo particular, pero hoy vamos a compartir juntos lo que Dios me habló para ustedes y para mí también. Amén. Y me seréis testigos, dice la palabra. Jesús anhelaba que esa fue la encomienda de los discípulos, que fueran y predicaran el evangelio y hicieran discípulos y recordaran las cosas que les había enseñado, y así como el Espíritu Santo también iba a ser la parte que le correspondía después de que él ascendiera y tomara su reino, y entonces esto se cumpliría. Amén. Abrimos nuestra Biblia en Hechos capítulo 2, por favor. Capítulo 2, verso 22. Dice la palabra de Dios: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Amén. Algo que habían visto y que se estaba haciendo latente en ese tiempo, y que Dios estaba haciendo estas maravillas a través, lo hizo de Jesús, y ahora lo iba a estar haciendo a través de los discípulos y de los que vendrían atrás, mostrándose para salvación a todo aquel que cree. Oremos al Señor. Bendito Rey, te damos gracias por este día maravilloso. Nos has dado oportunidad de estar delante de ti, Señor, en esta hora y muchos días más. Gracias por tu presencia, gracias por tu Santo Espíritu, gracias, Señor, por tu dirección a nuestras vidas. Si no fuera por ti, Señor, nosotros no tendríamos, Señor, una dirección firme. Gracias, Espíritu Santo, bendito Rey. Señor, ayúdanos a poder entender tu palabra y que seamos dignos de alabarte cada día, cada momento. En tu nombre te damos gracias. Amén. Varias veces hemos nombrado o ya citado Hechos 1:8, en donde Jesús habla a sus discípulos y les dice que es necesario que se queden en Jerusalén. Y con toda la paciencia que Jesús tiene, nuevamente les vuelve a recordar que hay un trabajo que tienen que hacer, hay una encomienda que Él les ha dicho, hay algo que Él les ha enseñado, algo que todavía creían ellos que ese reino iba a venir, pero de una manera diferente, como Jesús quería que lo tomaran. Y es una realidad que esto se iba a cumplir, pero Jesús les había dicho: quédense en Jerusalén, va a cumplirse la promesa del Padre, y entonces esto será latente en sus vidas. En el capítulo 2 vemos, viene el día del Pentecostés, están unidos, están orando y viene el Espíritu Santo a sus vidas. Ya hemos visto también que ellos empiezan a hablar en lenguas, y son estos idiomas, y los que estaban ahí de otras naciones empiezan a escuchar las maravillas de Dios. Amén. Y es algo que entonces van a atestiguar sobre lo que vieron, sobre lo que escucharon, sobre lo que el Espíritu Santo va a empezar a hablar a través de aquellos que obedecieron la palabra, y de lo que se va a empezar a instituir a través de los que aún todavía faltan por creer. Amén. ¿De qué manera iban a ser testigos? Primeramente, hablamos de una cosa que iban ellos ver físicamente, y eran maravillas, prodigios, señales que iban a hacer los discípulos. Pero también de otra manera iban a ser testigos, y algo que a la verdad a lo mejor a muchos no les gusta, y yo creo que
A pesar de que ellos lo dicen, ¿verdad? Pablo dice: en algún momento me gozo de padecer por Cristo. Y de cada uno de los que fue teniendo esa experiencia personal, cada momento que eran enfrentados y que eran confrontados, ellos hablando la palabra y teniendo estas situaciones, fueron testigos siendo maltratados, siendo vituperados, hasta muertos. ¿Qué parte de las dos nos tocaría ser testigos? ¿O qué nos gustaría ser testigos a nosotros, hermanos? ¿A este grado de dar nuestra vida? ¿Estaríamos dispuestos a ser testigos hasta la muerte, hermanos? Si nos preguntáramos también. Y bueno, pues Dios va poniendo eso en cada uno de nosotros. Pero así fue creciendo el Evangelio. Así fue cuando fueron creciendo los discípulos en ese tiempo. En Hechos capítulo 6 nos va a decir claramente, hermanos, capítulo 6, verso 7: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos que pasaba con ellos también se iba multiplicando grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. No solamente el pueblo, no solamente los que escuchaban, sino aún también los principales. Algunos, dice, por ejemplo, aquí los sacerdotes también obedecían a la fe del Señor. Dios usaba a los que había llamado. Estos eran testigos entonces. A nosotros el Señor nos ha llamado. Y también de la misma manera nos ha llamado a ser testigos. No como aquellos que parece ser que son, pero no lo son. Usted me entiende, ¿verdad? Usted es verdadero testigo de Jehová, del Señor, del Rey de Reyes, del Dios Todopoderoso. Y en ese tiempo habían tomado a un servidor que no tiene mucho, ¿cómo le diré? Mucho curso en la palabra, o me refiero en la literatura de la palabra. No se extendió mucho su nombre, pero lo vemos que fue un varón que realmente resaltó entre muchos. Esteban fue testigo de la palabra y se aventuró a hablar con los grandes, con aquellos principales. ¿Hasta qué grado, hermanos? ¿Hasta dónde fue testigo? Hasta dar su vida por el Evangelio. Amén. Hechos capítulo 6, dice el verso 8. Vemos que cómo se le hizo el llamado a Esteban, ¿verdad? Vemos en el capítulo 6 cómo es que empiezan a descuidar los apóstoles la palabra de Dios, y es necesario que alguien sirva las mesas, porque hasta eso estaban haciendo ellos. Entonces llaman a varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, y entre ellos está este varón. Y mire, dice el verso 8: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía, ¿qué, hermanos? Grandes prodigios y señales en el pueblo. Lleno del Espíritu Santo. Verso 10: y no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Pero realmente, ¿quién es el que hablaba a través de él? Dice aquí claro que es el Espíritu. Amén. Jesús lo había dicho: ustedes no se preocupen de lo que tengan que hablar. El Espíritu Santo va a hablar a través de ustedes. Ustedes solamente déjense gobernar por Él. Tendríamos que preguntarnos, hermanos, entonces, cuando nosotros hablamos la palabra, ¿estamos siendo gobernados por Dios cuando hablamos? Y es algo que definitivamente nos confronta a aún los que hablamos aquí. Hace rato oraba yo y le pedí a Dios: Señor, que no sea mi emocionalismo, porque yo quisiera hablar muchas cosas, pero que seas tú, Señor,
el que hable a través de mi vida. Yo solamente sea un instrumento para que tu pueblo escuche y también yo pueda ser edificado. Amén. Entonces, de esa manera es como pedimos a Dios nos llene el Espíritu y entonces nos hable a través del que nos tenga que hablar. Amén. Habíamos dicho entonces que crecía la palabra de Dios y crecían los discípulos y se iba extendiendo el reino de Dios. Pero así, hermanos, como también se iba extendiendo el reino y se iba extendiendo la palabra, también había confrontación, había trabas, había oposición. Y pareciera que no debería ser de aquellos que conocían de la ley. Sin embargo, eran los que se oponían y los que hacían que esto empezara a tener conflictos. Verso 9, dice la palabra de Dios: entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Verso 11, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar las palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. No solamente estaban en oposición, sino que aparte de esto, ¿qué hacían también? Mentirosos, sobornaban para hacer callar a estos siervos de Dios. Pero ¿podrían hacerlo? ¿Podrían callar al Espíritu Santo, hermanos? No. ¿Qué pasó igual cuando Jesús fue crucificado? ¿No también sobornaron a testigos falsos para que dijeran cosas en contra de lo que había sucedido? Entonces, todo aquel que se opone siempre va a estar buscando inclusive qué trabas poner para que el Evangelio tenga una oposición. Pero esto lo podrá hacer el hombre, podrá detener los planes de Dios. Por más que se oponga el hombre, Dios siempre va a trascender para realizar su obra. El hecho de que Jesús muriera en la cruz, muchos pensarían que esto se había acabado y que ya no habría trascendencia para la salvación o para el plan que había. Sin embargo, ese era el plan de Dios. Amén. Ese era el plan de Dios. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz, usted y yo no tendríamos oportunidad de tener vida. Jesús había dicho muy claro, vamos solamente a recordar este pasaje en el capítulo 23 de Lucas. Algo estaba advirtiendo el Señor y que era importante que también sus discípulos supieran. Verso 31. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Entonces, si a él le estaban sucediendo estas cosas por obedecer al Padre, ¿qué es lo que le sucedería a sus discípulos? ¿Qué es lo que vendría a la iglesia más adelante? Y vemos que a pesar de que las situaciones difíciles vinieron y que fueron esparcidos por todos los lugares de ese tiempo, era necesario, porque entonces de esa manera el Evangelio se iba a extender y la palabra la iban a conocer más allá. Sin duda la palabra, la presencia de Dios en la vida del creyente se manifiesta, hermanos. Cuando Esteban estaba hablando la palabra, o cuando empezó a hablar la palabra, mire cómo lo miraron aquellos que estaban ahí en el Sanedrín. Dice la palabra de Dios en el verso 15 del capítulo 6 de Hechos: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro ¿de quién, hermanos? ¿No manifestaba la presencia de Dios? ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Dios en la vida del creyente? Y eso es lo que tenemos que manifestar.
Jesús había dicho entonces: no se preocupen por lo que han de hablar. El Espíritu Santo hablará a través de ustedes. Y va a empezar a hacer un recuento Esteban de cómo Dios empezó esa obra. Bueno, desde Abraham, ¿verdad? Y va a comentarles cuál es la situación por la cual Él está ahí y está hablando de la verdad, y que Él no va a callar, y que cuál es el verdadero templo de Dios. Y empieza diciendo, solamente voy a hacer algunos comentarios, de dónde Dios tomó a Abraham, de dónde lo sacó, en qué condiciones estaba Abraham. Y dice que él estaba en Mesopotamia y el Dios de la gloria se le apareció. Empieza diciendo así Esteban. ¿En qué condiciones estaba Abraham? Condiciones que de alguna manera eran muy similares a las que teníamos nosotros cuando Dios nos llamó. Idólatras, mentirosos y cuántas cosas no, ¿verdad? ¿Cuántos años tuvieron que pasar en Abraham para que fuera transformada su vida? Transformada. Y entonces esto vino a traer el propósito que Dios había establecido. Y fue el curso que Dios tomó para hacer lo que Él tenía que hacer. No le dio una herencia que viera, pero se la prometió a sus descendientes. También Él está explicándole esto a los principales. Sin embargo, aún dice, estos tendrían 400 años de esclavitud en Egipto. Pero también Dios, dice, juzgaría a los que lo sometieran a su pueblo. Después saldrían de ahí e irían a servirle en un lugar que Dios había prometido. Ese era el pacto que Dios estaba haciendo. Esteban va a comentar y va a decir de qué manera Dios empezó a hacer la obra a través de esa promesa que hizo Abraham. Y cómo lo cumpliría y cómo lo hizo. Y parece ser que estos principales están atentos, escuchando, ¿verdad? Y va a contar toda la historia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Cómo Dios trazó el destino del creyente. No solamente de su pueblo, sino de todo aquel que cree. Entonces Dios cumple la palabra con la promesa que había hecho a Abraham, y trae a Isaac y trae a Jacob. Vienen los 12 patriarcas y empieza a tener esa trascendencia que Dios había marcado. Dice que después vino hambre en Egipto y se cumplió lo dicho por el Señor. Y entonces el pueblo de Israel, cuando eran un pequeño pueblo, se extendieron en gran manera, al grado que Faraón mandó matar a todos los niños. Pero dice la palabra, y está contando Esteban, que Moisés fue guardado para el día prometido. Creció Moisés en Egipto, fue un grande, pero usted conoce la historia. Mató a un egipcio, tuvo que huir porque después quiso regañar a unos de su pueblo y llegó a Madián, en donde fue a conocer a Dios. Tuvo un encuentro con Dios. No voy a leer todo, se lo voy a contar. Yo más pequeño todavía. Amén. Y Dios le habló y le dijo que era necesario que fuera a Egipto a liberar a su pueblo, que Él lo usaría. Y así fue. Y así fue. Usted ya sabe toda la historia. Cuántos milagros y prodigios también hizo por manos de Moisés. Y se cumplió esa palabra. Pero sí quiero que leamos en el capítulo 7, verso 35. Lo que le dijo Dios. Dice: a este Moisés, Hechos capítulo 7, verso 35.
a este Moisés a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. O sea, ellos le habían reclamado: ¿quién te ha puesto por libertador y juez? Pues ahora Dios lo había mandado como tal. Se había cumplido esa palabra. Dice el verso 36: este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto. Esta palabra de prodigios y señales es la misma que está ocupando para lo que harían los discípulos después que venía el Espíritu Santo en sus vidas. ¿Desde cuándo está trabajando el Espíritu Santo en la vida de los que había llamado Dios? También. ¿Para qué? Para mostrar su gloria, para mostrar su grandeza, para mostrar que solamente hay un Dios en medio de dioses que había en Egipto. Dice que estos prodigios y señales en tierra de Egipto, y abrió el mar rojo, y en el desierto por 40 años. Estos 40 años, si usted recuerda, no fue porque fuera muy largo el camino para llegar a la tierra de Canaán, sino porque desobedecieron, sino porque se rebelaron, y Dios los hizo vagar 40 años. Pero todo ese tiempo Dios estuvo hablando a su pueblo, todo ese tiempo Dios estuvo mostrando, todo ese tiempo Dios estuvo ahí. Dice el verso 37: este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. ¿Qué dice? A él oiréis. Cuando Pedro y Juan estuvieron en el monte y Dios se transfigura, viene esa voz y les dice: a él oiréis, a él escuchen. Eso se había cumplido en Jesucristo. Esa palabra de vida que venía también era para este pueblo. Dice el verso 38: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió, mire, palabras de vida que darnos. ¿Qué recibió? Palabras de vida. Esas mismas que hoy también nosotros podemos escuchar y que realmente nos dan vida. Verso 39: al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron, ¿a dónde? A Egipto. Y está diciendo: se volvieron a la perversidad. Está diciendo: se volvieron al pecado. Está diciendo: se volvieron a los ídolos. Se volvieron a su vida una vez más pecaminosa, de donde Dios los había sacado y los había rescatado. Después, entonces, este pueblo se pervirtió pidiendo dioses a Aarón, ¿verdad? Recordemos esto, cuando hicieron el becerro de oro. Y Dios se enojó en gran manera. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dice el verso 42 del capítulo 7: y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? ¿Cuál sería la respuesta aquí? Ellos se pervirtieron y nunca le adoraron como él quería. Dice el verso 43: antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y las estrellas de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. ¿Por qué Dios los transportó a Babilonia? ¿Porque Dios es malo? ¿Porque Dios no los cuidó? ¿Porque Dios no los atendió? No, al contrario. Yo creo que por haberles dado tanto, decimos a veces, ¿no? Este pueblo no valoró lo que Dios tenía para ellos
y se pervirtieron y se fueron tras dioses ajenos y fueron ingratos. Lo bueno es que hoy en día el pueblo de Dios no es de la misma manera, ¿verdad? Sin palabras. Y es que tenemos que reflexionar realmente si no nos parecemos algo a este pueblo, si realmente nosotros somos fieles a nuestro Dios, si realmente somos gratos a nuestro Señor, si realmente estamos siendo agradecidos con todo lo que ha hecho Dios por nosotros también. Amén. Lo mismo que habían hecho los padres, también hicieron los hijos y las herencias que vinieron delante. Dice el verso 54 del capítulo 7, oyendo estas cosas, ¿qué hacían estos hombres? Era para que ya hubieran, hermanos, ya habían escuchado todo el Antiguo Testamento. Ya habían escuchado toda la trascendencia de cómo Dios había hecho esa gran obra en sus vidas y cómo sus padres habían desobedecido. Y mire ellos cómo actuaron. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Y sabe por qué? Porque estaban avergonzados de su pecado. ¿Sí, hermanos? ¿Sería eso? No, hermanos. No sabían dónde meter su cabeza, como las garzas, ¿sí, verdad? Las avestruces, ¿verdad? Bueno, no sabían. De tanto que ya no sabían cómo les había confrontado con su pecado. Y yo creo que eso es lo primero que hacen aquellos que escuchan y no les gusta que les digan lo que están haciendo mal, ¿verdad? ¿A quién le gusta que le digan cuando está actuando mal? Yo creo que a nadie, pero yo creo que eso es lo que tenemos que tener los que hemos conocido a Dios, hermanos. O sea, me refiero, tenemos que tener, avergonzarnos, sentirnos mal, ser sensibles a la palabra y volvernos a Dios. Amén. Y no decir, no me digas nada más. ¿Por qué estarían esos hombres tan furiosos y crujiendo sus dientes? ¿Por qué cree usted? Verso 57. Entonces, ellos dando grandes voces, abrieron sus oídos. No, tampoco dice la palabra así. Se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. El gran varón Saulo, que años después entendería el propósito de Dios. Y a veces nos identificamos, hermanos, y decimos hoy en día, antes estábamos de la misma manera y éramos Saulos, donde no aceptábamos que nos dijeran en qué condiciones estábamos. O aquellos principales que se taparon los oídos, ¿verdad? Y apedreaban a Esteban y lo mataron. Pero hay una gran situación. Decíamos también de qué manera entonces el creyente puede ser testigo. Yo no sé si Dios nos permitiera estar en esta condición, ¿cómo actuaríamos, hermanos? ¿Cómo actuamos? Y a veces yo le he dicho a Dios, Señor, la verdad es que no estoy preparado para esa situación, porque la verdad no sé cómo actuaría, ¿verdad? Y nos justificamos y decimos, somos carne, pero no.
Debemos de sujetar esa carne y vivir en el Espíritu. Ser lleno del Espíritu Santo como nuestro hermano Esteban. Y actuar como él actuó. Dice el verso 55, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Mire, él ya se veía ahí, hermano. Dios le permitió ver el cielo abierto y ver la gloria de Dios. A pesar de lo que estaba sucediendo, a pesar de ver el confrontamiento de ellos. Dice el verso 56, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Dice el verso 60, y puesto de rodillas, clamó a gran voz: ¿hago que desciendas fuego del cielo? ¿Quién dijo eso? Algunos otros discípulos que llevaban más tiempo con el maestro. Sin embargo, ahora Esteban está diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo hecho esto, durmió. Qué valentía, ¿verdad, hermanos? Qué fortaleza del Espíritu Santo en su vida. Porque este varón, si no hubiera estado lleno del Espíritu, hermano, la verdad igual yo creo hubiera actuado como cualquier mundano que quería echar fuego a los samaritanos y siendo discípulos del maestro. Pero él dijo: no, Señor, yo tengo la misma identidad tuya. Amén. Tenemos la identidad de Cristo, hermanos. Nosotros somos testigos fieles del Señor hasta la muerte, en el momento más difícil de nuestra vida. Y mire, a pesar de que en ese momento Saulo aún todavía no conocía a Dios, porque conocía la ley, pero no conocía a Dios, al Dios verdadero. De esa manera estaba siendo testigo primeramente de la muerte de Esteban, pero testigo falso o testigo de los otros. O sea, era cómplice. Él era parte de todo lo que sucedió. Dice ahí en el capítulo 8, mire cómo dice en el primero inciso, en el verso 1, en la primera parte. Y Saulo, ¿qué hacía? Consentía en su muerte. O sea, estaba ahí, era parte de. Pero después vemos, años después, como les decíamos, él sería un buen testigo. Ahora padecería por Cristo. Y esto se cumplió en él. En el capítulo 9, años después, verso 20, cuando él entiende, cuando el Espíritu Santo viene a su vida, cuando es un hombre nuevo, dice la palabra de Dios: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo: este era el Hijo de Dios. Ahora que se convirtió Pablo, hermanos, en testigo fiel del Señor, para honra y gloria de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes. Y él no se avergonzaba. Estaba dispuesto a dar su vida, porque era una persona nueva. Mire, a pesar de eso, dice el verso 22, Saulo mucho más, ¿qué, hermanos? ¿Se avergonzaba? No, se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando ahora que Jesús era el Cristo. Híjole, ¿cuántos Saulos se tienen que convertir hoy en día, hermanos? ¿Cuántos varones conocemos? ¿Cuántos
¿Cuántas personas conocemos en estas condiciones también? Y aún todavía, hermanos, siendo creyentes, y que aún todavía falta mucho porque Dios transforme sus vidas. Pero esto era necesario entonces. Y Dios cumple su palabra y cumplió su propósito en la vida de Pablo. Y entonces vino lo maravilloso también. Y entonces Pablo fue testigo también fiel. Jesús había dicho muy claro, hermanos, y hoy también nos recuerda una vez más lo que nos sucedería a los que hemos sido llamados. En Mateo capítulo 10, ya solamente para terminar, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 10, verso 22, dice la palabra: y seréis aborrecidos de todos por causa de ¿quién? Por vivir como hijo de Dios, por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, ¿este qué? ¿Este no morirá? ¿Está diciendo? No. Algún día Esteban, Santiago, Pedro, todos murieron. Pero esto es algo que iban a tener presente en sus vidas. Este será salvo. Amén. Y eso es lo que nos da gozo, hermanos, de saber de esa promesa que Dios tiene para los que hemos creído. No estamos exentos de un día partir, pero lo que sí tenemos seguro es de que la salvación estará presente, porque Dios no miente. En el capítulo 5 también de Mateo, en el Sermón del Monte, cuando Él les está diciendo en la condición de los discípulos, de estos que tienen que vivir de esta manera, les está diciendo de qué manera es el hombre bienaventurado. Y en el verso 11 dice del capítulo 5: bienaventurados sois cuando por mi causa, ¿qué? Os vituperen, gócese. Y os persigan, gócese. Eres bienaventurado. Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en la vida de los discípulos? Que ahora estaban caminando, que estaban hablando la palabra, eran vituperados, mentían en contra de ellos, levantaban falsos testimonios. Y dice el Señor: esto va a suceder, pero ¿qué? Ustedes son bienaventurados. Gócense. Verso 12: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, ¿cómo es? Es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y si lo hicieron en el árbol verde, dice el Señor, ¿qué no pasará en el seco? Amén. Así que tenemos una gran responsabilidad. Ser testigos fieles no es fácil, hermano, pero realmente es una gran bendición. Hay un galardón grande, hermanos, y esto no se compra con nada. Así que vamos adelante, echémosle ganas, fortalezcámonos unos a los otros, vivamos en obediencia al Señor, y entonces Él se encargará de lo demás. Amén. ¿Está gozoso por padecer por Cristo? Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, en esta hora. Señor, gracias por permitirnos, Señor, estar firmes en tu voluntad. Ayúdanos a estar fuertes en ti. Haznos crecer en tu palabra. Haznos ser sinceros delante tuyo y que, Señor, podamos padecer por tu nombre. Que seamos dignos de alabarte, que seamos llenos de ti, oh Dios. Bendito sea tu santo nombre. Haznos crecer en tu palabra y en tu voluntad. Seamos dignos de adorarte. Seamos fuertes en ti, oh Padre. Tu presencia esté en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sin duda tú eres el único que nos alientas y nos fortaleces. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas.
Ayúdanos a seguir adelante y a crecer y fortalecernos cada día. Bendito sea tu santo nombre. Te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga, hermanos, en la transmisión.